Muy buenos días, mi nombre es Yesenia Guapaya, soy médico ocupacional. Ahora continuaremos con las presentaciones a cargo del doctor Eduardo Navarrete Espinosa de Chile. El doctor nos presenta con el tema influencia de la carga organizacional y trastornos del sueño en la accidentabilidad de conductores de camiones. Es académico investigador en la Universidad de Concepción, académico investigador en la Escuela de Ciencias y Tecnología, Campus Los Ángeles, Universidad de Concepción, Chile, docente e investigador de las áreas de recursos naturales y ciencias del trabajo. Ha dirigido y codirigido tesis de diferentes carreras asociadas a los recursos naturales y ciencias del trabajo. Posee diferentes publicaciones en congresos y revistas indexadas, tanto a nivel nacional como internacional. Ha participado en calidad de investigador principal, alterno y coinvestigador en diferentes proyectos de investigación nacional e internacional. Ha participado como revisor científico de diferentes revistas internacionales de categoría WOS y Cielo, investigador adjunto honorario de la carrera de investigadores en Ciencia, Tecnología e Innovación del MESIC, República Dominicana. Gracias por la presentación. Me van a disculpar, pero estoy en el sector centro-sur de Chile y estamos con un temporal de viento. La internet no está en las mejores condiciones. No sé si me escuchan bien. Okay. ¿Se escucha bien? Sí, podemos ver su presentación, se escucha bien. Perfecto, Puede muchas continuar. gracias. Bien, gracias por la presentación. Eh, Comentarles y darle gracias también por la invitación. La charla que traigo hoy día tiene por nombre Influencia de la carga organizacional y trastornos del sueño en la accidentabilidad de conductores de camiones. Un equipo de trabajo que venimos haciendo algunas investigaciones asociadas a las ciencias de trabajo del año más o menos 2015 hasta la fecha. Particularmente comparto la autoría de esta investigación con Natalie Feliu. Ella es ingeniera en prevención de riesgo, y Gabriela Badamontes, que es psicóloga laboral, ¿verdad? Eh, en el caso mío, soy forestal de profesión y llevo investigando bastante tiempo en el área de los recursos naturales, y a partir del año 2010 aproximadamente también me he introducido a este equipo de trabajo para evaluar todos los aspectos asociados a las ciencias laborales, que me parece un mundo interesantísimo. Dicho eso, un poco para contextualizar, ¿cierto? En primer lugar, mencionar que mi estudio, nuestro estudio, no fue en el área de la minería, ¿ya? Sino que fue en el área forestal precisamente, pero asociado a la conducción de transporte de carga forestal. Eh, Obviamente que las condiciones, ¿cierto?, bajo las cuales trabajan las personas de minería son muy distintas a las condiciones que trabaja el conductor forestal propiamente, pero apunta acá a lo que era la sustancia de este seminario, que es el estudio del sueño, que me pareció un mundo interesantísimo. Hemos trabajado mucho con camiones, con camioneros de transporte forestal. Hemos hecho análisis de factores de riesgo psicosocial. Hemos trabajado un poquito también con inteligencia artificial, tratando de construir algunos perfiles, no tan solo asociados a lo que es factores de riesgo psicosocial, sino que también con algunos rasgos de personalidad, para tener alguna idea, quizás un poco primitiva, ¿cierto?, de cuál es el prototipo de persona que pudiese tener una probabilidad un poquito más alta de accidentarse. Es un tema que yo sé que hoy en día en inteligencia artificial está bastante avanzado. Escuché algunas presentaciones ayer del colega chileno, y nosotros en aquella época hicimos algunos estudios bastante interesantes que quizás en el transcurso de la ponencia puedo mencionar. Bueno, en esta tabla, que corresponde a la tasa de accidentabilidad, particularmente de transporte en Chile, que está rankeado, que si ustedes se fijan hay un seguimiento del año 2019 a 2022 a través de la Superintendencia de Seguro Social.
Y el transporte durante el año 2022 lleva más o menos el cuarto lugar en cuanto a tasa de accidentabilidad, lo cual obviamente, bueno, dicho sea de paso, aunque sea un porcentaje muy pequeño, ya hace una accidentabilidad ya para las organizaciones obviamente es un fracaso, ¿ya? Pero el transporte tiene la particularidad de que se lleva el quinto puesto en cuanto a accidentabilidad, lo cual es muy preocupante. Bueno, según la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, y que ayer lo mencionaron varios expositores, se dice que principalmente son cinco las causas que generan accidentes, ¿ya? El alcohol en el conductor, la pérdida de control del vehículo, la desobediencia a la señalización, imprudencia del conductor y otras causas. Yo he marcado particularmente dos, que son la pérdida de control de vehículo y otras causas, que ayer lo mencionaba un investigador también, ¿cierto? Que escuché atentamente su presentación, y que no hay un desglose de las otras causas. Tampoco se sabe por qué es la pérdida del control de vehículo. Es decir, que en cuanto a la investigación asociada a la accidentabilidad, asociado a la pérdida de control de vehículo por somnolencia, está un poco oculto, ¿ya? No sé si breve, pero está un poco oculto. Menciona también que de la población chilena, aproximadamente el 25% laboralmente activa trabaja bajo algún sistema de turno. Es decir, un cuarto de nuestra población trabaja en un sistema de turno. ¿De dónde nace este interés por estudiar el efecto de los trastornos del sueño y también de los factores de riesgo psicosocial en la accidentabilidad? Porque en el sector, en mi sector, que es el sector forestal, particularmente nosotros no, nuestro campo de acciones es en la zona centro-sur de Chile, particularmente en la región del Biobío, donde yo resido y trabajo. eh, es una región principalmente forestal y la mayor cantidad de carga se mueve a través de la carretera, de las carreteras en camiones. Y la tasa de accidentabilidad asociada a los camiones de carga en el sector forestal en carreteras es muy alta, ¿ya? No hay porcentajes claros respecto a esto, ¿ya? Eh, pero es muy alta. De hecho, en el sector donde yo vivo hay una ruta que se llama la Ruta de la Madera, que obviamente por lógica se transporta principalmente los productos madereros por allí. En mi región se le llama la Ruta de la Muerte, ¿ya? Es decir, que lamentablemente los accidentes asociados a camiones de carga forestal, con consecuencias muchas veces fatales, es muy alto, ¿ya? De ahí nace nuestro interés en ver qué pasa, o sea, por qué se están accidentando tanto los camiones, ¿ya? Eh, mencionar que este es un estudio que hicimos el año 2015, ¿ya? Eh, por lo tanto, un estudio ya un poquito antiguo, fue publicado en el año 2017, eh, y las cosas obviamente han cambiado en el transcurso del tiempo. Se ha controlado de mejor forma el tema de la vigilancia de los conductores de camiones y transporte forestal, ¿ya? De hecho, de a poquito, y hay algunas empresas que lo tienen bien instaurado, todos estos sistemas, ¿cierto?, de vigilancia, de cámaras, de análisis biométrico, ¿cierto?, de sistemas de alerta, de sonido, de vibración de asiento, de llamadas telefónicas al conductor, en fin, se están implementando. Hay algunas empresas que están un poco más activas en eso y otras que están partiendo con eso, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué está generando la accidentabilidad en el transporte de carga forestal? Eh, Cifra oculta, ¿cierto? Es la pérdida de control del vehículo a causa de algún trastorno del sueño. Pero al final de cuentas, esta figura que está ahí muestra que es multifactorial, es decir, puede generarse a causa del estrés, somnolencia, que es un trastorno del sueño, una alteración de irritabilidad, que lo mencionó el doctor Rivera en la presentación anterior, falta de concentración. Pero ¿por qué hay una falta de concentración? Ansiedad, depresión, consumo de medicamentos, también se mencionó en una presentación ayer. Muy importante, que también lo destacó el doctor Rivera, alteración de la vida social y familiar.
en general para el trabajador y o la trabajadora es muy importante el tema de la familia. Ya lo vamos a ver en algunos resultados que presento acá. Violencia, daños físicos y psíquicos, obesidad, ¿cierto? Ayer también se presentó un estudio respecto a la relación que hay entre obesidad y trastornos del sueño, particularmente apnea. Trastorno de alimentación, que también lo mencionaba en la presentación anterior, ¿cierto? En general, el hábito alimentario de los conductores de camiones, en general, en nuestro país no es el más adecuado. ¿Ya? También hay una cifra que están bastante oculta, ¿cierto? Son las enfermedades profesionales, particularmente lo que son los trastornos musculoesqueléticos, ¿ya? Y lo otro que también nosotros hemos estudiado en conductores de camiones y también en conductores de buses interurbanos es la fatiga tanto física como mental. Entonces, hay la causalidad de accidente es multifactorial. Nosotros particularmente enfocamos este estudio en dos grandes factores. Uno que eran los trastornos del sueño y el otro que son cómo influía la carga organizacional en la accidentabilidad. Particularmente, lo que respecta a la carga organizacional, nosotros evaluamos dos aspectos. Uno, el impacto del trabajo por turnos y lo otro, que son los factores psicosociales. Particularmente nosotros nos enfocamos en los factores de riesgo psicosocial. El sistema por turnos en la conducción de camiones, si bien es cierto, también se mencionó ayer, la producción no puede parar. ¿Ya? Estamos hablando de que el camionero baja del camión, se sube el segundo conductor, se baja ese, se sube el tercer conductor y el camión no para. Son 24 horas normalmente de conducción continua, ¿cierto? Obviamente con distintos conductores. Entonces, este sistema de turno eh, tiene consecuencias, y de hecho tampoco está muy bien estudiado, sino que nosotros por eso mismo quisimos ver qué pasa, qué está pasando. ¿Los turnos están afectando la accidentabilidad? ¿Están incidiendo? ¿Influyen? ¿En qué grado? No sabemos. Y todo lo que son los trastornos del sueño, particularmente apnea del sueño, insomnio, somnolencia diurna y algunos trastornos de conducta del sueño, que ya es un tema mucho más fisiológico, más clínico. El objetivo general de nuestra propuesta fue evaluar la influencia de los niveles de estrés, trastornos del sueño y la carga organizacional en la accidentabilidad de conductores que trabajan en diferentes sistemas de turno. Objetivo específico, lo voy a mencionar algunos, ¿cierto? Obviamente que determinar los niveles de estrés, trastornos del sueño, determinar la presencia de factores de riesgo psicosocial, ver el impacto de los turnos sobre los conductores de ambos turnos, ¿cierto? Y ver el tipo de turno que presenta mayor accidentabilidad como propuesta inicial y finalmente, ¿cierto? Determinar la relación posible entre el estrés, factores de riesgo psicosocial, trastornos del sueño, influencia de los turnos y la accidentabilidad bajo los sistemas de turnos estudiados. Ya mencioné que es una investigación que data del año 2015, fue un diseño no experimental de tipo transversal, descriptivo y correlacional. Trabajamos con personas, conductores de una empresa, ¿ya? Con 48 personas, 30 conductores que presentaban turno rotativo y 18 solamente turnos diurnos. Los criterios de inclusión son las faenas que desarrollaban ambos turnos, ¿cierto? Y que tenían condiciones de trabajo similares, que esto es súper importante, es decir, ambos tipos de conductores conducían caminos similares, es decir, con carpetas de rodado similares, porcentaje de ripio respecto a porcentaje de asfalto, ¿cierto? Distancia de conducción, que normalmente es la distancia del bosque a la planta, tipos de camión, ¿cierto? Y obviamente el haber firmado el consentimiento informado, ¿cierto? Se trabajó también en conjunto, como lo mencionó el doctor Rivera, súper importante, con anuencia, ¿cierto? Y apoyo del sindicato, ¿ya? ¿Qué variables e instrumentos evaluamos y usamos? Bueno, el estrés, la percepción de estrés, la medimos a través de la escala de estrés percibido, PSS-14, diseñada para medir el grado que los individuos evalúan situaciones de su vida como estresantes. Los factores de riesgo psicosocial se evaluó en aquel entonces a través del cuestionario ISTAS 21, versión breve. Hoy en día este cuestionario cambió, ya hubo una modificación del cuestionario, que esa modificación se dio marcha blanca a partir del 1 de enero de 2023,
Y este cuestionario, el objetivo es identificar la presencia y nivel de exposición a riesgos psicosociales al interior de la organización, ¿cierto? Desconozco, la verdad es que no tuve un tiempo para ver cómo se hace, cómo se evalúan los factores de riesgo psicosocial, ¿cierto? En nuestra hermana la República Peruana. Eh, la evaluación del impacto del esquema de horarios, ¿cierto? Es decir, el impacto por turno, lo evaluamos a través del BESIAC. Los trastornos del sueño, evaluamos varios aspectos de trastornos del sueño, ¿ya? Eh, Esos aspectos fueron el insomnio, que se evalúa a través del índice de severidad de insomnio, la somnolencia a través de la escala de Epworth, el síndrome de piernas inquietas y apnea, ¿cierto? A través del índice de calidad del sueño y el cuestionario de oído del sueño, ¿ya? Es decir, que hicimos un trabajo de ver eran los test psicométricos y cuestionarios que se aplicaron en Chile en otros estudios para que estuviera validado, obviamente, en nuestro país. El análisis estadístico, bueno, todas las variables, hicimos la prueba de normalidad, dado que no cumplieron las variables, este supuesto distribucional, entonces hicimos estadística descriptiva, ¿cierto? Y finalmente la relación entre las variables del estilo cuantitativo lo hicimos a través de una prueba no paramétrica de correlación de Spearman. Bueno, vamos con los resultados, ¿ya? En esta tabla, inicialmente mostramos, ¿cierto?, el turno rotativo versus el turno diurno. Y si podemos fijarnos, yo he puesto en recuadros, en color rojo, los aspectos que son relevantes y que son comparables. Si nos fijamos en el turno rotativo y diurno, eh, los rangos etarios son muy similares, es decir, 53% de personas que fluctúan entre los 41 y 60 años, lo mismo para el caso diurno. También respecto a la distribución del estado civil, muy similar, ¿cierto? En cuanto al porcentaje de solteros casados, conviventes. Algo muy importante que también se mencionó ayer era respecto a la edad y, que ya lo mencioné arriba, pero respecto a la antigüedad. Dos cosas. Una cosa que nosotros hemos descubierto que es importante, una cosa es la antigüedad en el rubro, es decir, cuántos años llevaban las personas conduciendo camiones. Y la otra cosa que es diferente es cuántos años tenían de antigüedad en la empresa. ¿Por qué? Porque me permito recordar que evaluamos los factores de riesgo psicosocial. Y los factores de riesgo psicosocial, lo que se está evaluando es el comportamiento de la empresa, ¿ya? Por eso que hicimos esta distinción entre la antigüedad del rubro y la antigüedad asociada a la empresa que estaba contratada, ¿ya? El turno diurno, los conductores tenían una antigüedad mayor que la del turno rotativo, 19,8, casi 20 años, respecto al turno rotativo, que son 13 años. Estamos hablando de 7 años de diferencia que pudiese ser determinante también en lo que es accidentabilidad. Los niveles de estrés, según turnos. Nuevamente he destacado los aspectos relevantes. Si nos fijamos, hay un porcentaje importante, el 50% de los conductores presentaban ausencia de estrés, lo cual es bastante bueno, pero no podemos dejar de vista de que tenemos un porcentaje cercano al 10% con estrés agudo, ¿ya? Y ese estrés agudo está asociado a los turnos rotativos, ¿ya? Aunque si miramos el estrés moderado y el estrés funcional, bueno, el estrés moderado, que es preocupante, ¿cierto? El estrés moderado tiene una tasa mayor de turno diurno, ¿ya? Pero estrés agudo solamente está presente en conductores de turno rotativo. El estrés funcional, el estrés funcional es lo que, ¿cierto? Los psicólogos le llaman eustrés, ¿cierto? Un estrés dulce. Eh, Ningún estrés es dulce, uno puede pensar. La verdad es que sí, porque este eustrés consiste en esta medida de presión en su justa medida que me incentiva a trabajar de mejor forma, a estar incentivado, a estar motivado por el trabajo, ¿ya? Entonces, aquí lo que tenemos que enfocarnos a la preocupación que implica la presencia de estrés agudo en un 10% de los conductores del turno rotativo, ¿ya? Cosa que obviamente es relevante. En cuanto a la categorización de los trastornos del sueño, ¿cierto? Particularmente en el tema de insomnio, rescato en la tabla que
hay una diferencia entre el personal que trabaja en turno diurno respecto al turno rotativo. Si miramos los recuadros que yo he demarcado ahí, en cuanto al turno diurno, un 22%, ¿cierto?, de las personas presentaban insomnio subclínico, ¿ya? Aunque es que 78% presentaba ausencia de insomnio, ¿ya? Aquí lo que nosotros tenemos, nos enfocábamos no a las personas que estaban bien, las personas que estaban bien, excelente, tienen que seguir así. Hay que enfocarse a las personas que no estaban bien, porque el foco de estudio, el foco de buscar medidas paliativas y remediales, obviamente que tenían que estar apuntados hacia estas personas. Bueno, el turno rotativo, encontramos que aproximadamente un 60% presentaban algún tipo de insomnio, 47% de insomnio subclínico y un 13% de insomnio moderado, ¿ya? En cuanto a la somnolencia, los porcentajes se parecían bastante en cuanto a los turnos diurno con turno nocturno, ya, o turno rotativo, particularmente turno nocturno. Entonces, no hay mucho que destacar, ¿cierto? Somnolencia ligera, a lo más somnolencia moderada, pero para ambos turnos era más o menos similar. Apnea del sueño, porcentajes también similares, 83% para el caso turno diurno, 87% para el rotativo, ¿cierto? La existencia de apnea también, porcentajes similares, 10 y 11, y apnea grave, ya, de preocupación obviamente, un 5,6% para el caso del turno diurno y un 3,3% para el turno rotativo. Importante de destacar, el síndrome de piernas inquietas. Porcentajes de ausencia muy similares, pero destacado también en rojo, síndrome grave de piernas inquietas para el caso de turnos rotativos, ¿ya? Particularmente el turno rotativo, nosotros evaluamos el turno de noche, ¿ya? Así que estamos como siendo como contrastante, gente que solamente trabaja en turno diurno con gente que trabaja en turnos rotativos, pero básicamente turno de noche. Acá tenemos dos grupos de tablas, ya que una de las tablas de turno rotativo tiene más información porque obviamente el desglose de información es mucho mayor. Si nos vamos al turno diurno y vamos a ir haciendo comparación turno diurno y rotativo, en el caso que se pueda, el número de horas que duermen las personas con turno diurno, el porcentaje mayor fue 7 horas, ¿ya? Entre 7 y 8 horas, ¿ya? Pero el porcentaje mayor es 7 horas. En cambio, si nos vamos al turno rotativo, particularmente la gente que trabaja de noche, el mayor porcentaje, 37% aproximadamente, duerme 6 horas. Se mencionó ayer la importancia de las horas, no tan solo de la cantidad, sino que de la calidad del sueño. ¿Ya? Eso es súper importante, es decir, uno puede decir, pero una hora más, una hora menos, no importa mucho. Sí, es importante, ¿ya? Es muy relevante. Una hora más, 2 horas más es fundamental y a lo mejor hace la diferencia entre que una persona sufra un accidente versus una persona que no sufra un accidente. Si vemos nuevamente el turno rotativo, particularmente el número de horas que duermen en el turno de día, porque estas personas de turno rotativo duermen, o sea, trabajan de día, pero también trabajan de noche, ¿ya? Las personas que de turno rotativo, que trabajan de día, dicen que el 43% duerme 8 horas, ¿ya? Por lo tanto, ahí ya estamos viendo que hay dentro de la gente que trabaja con turno rotativo, ya hay una diferencia. Es decir, que si trabajan de noche, duermen en promedio, la mayor porcentaje, 6 horas. Y si trabajan de día, pueden conciliar de mejor forma el sueño y duermen 8 horas. Ya estamos hablando de horas de diferencia. Si nos vamos a turno diurno, disminución del funcionamiento laboral, cansancio. El 55,6% de los conductores dice que en general no se sienten tan cansados, ¿ya? Y si nos vamos a la disminución del funcionamiento laboral para las personas con turno rotativo, la mitad dice que sí se siente cansado, ¿ya? Respecto al tiempo que tarda en dormirse, para el caso del turno diurno, el 83% se demora entre 0 y 15 minutos para quedarse dormido. En cambio, las personas con turno rotativo se demoran entre 15 y 45 minutos, el mayor porcentaje de ellos, 50%, en quedarse dormido. Ya estamos hablando de que hay, obviamente, una trastocación, ¿cierto?, de el tiempo que se demora la persona en poder quedarse dormida. Si seguimos en el área del turno rotativo,
Bueno, entre otras tantas cosas que preguntamos también si las personas tenían alguna enfermedad asociada al trastorno del sueño, ¿ya? Para el caso de las personas que trabajaban solamente en turno diurno, el 100% dijo no presentar enfermedades asociadas al trastorno del sueño, y para el caso del turno rotativo, solamente una persona ya que sufría alguna cefalea. Días en los que comienza a adaptarse el turno, pensando en la gente que cambia de turno diurno a turno nocturno. Bueno, el 53,3% de los trabajadores dicen que recién empiezan a adaptarse al turno, ¿cierto? Al segundo día, ¿ya? Lo cual es súper importante, porque si pasan 2 días en el cual el conductor está en un proceso de transición para poder acostumbrarse a su nuevo turno, estamos frente a un riesgo latente de accidente. Turnos que le produce mayor insomnio. Muchas personas trabajan por ser rotativo, trabajan turno diurno y también trabajan turno de noche. Bueno, el 50% de los trabajadores dijeron que el turno que les generaba mayor insomnio era el turno de noche. ¿Ya? Y también, a su vez, y aquí un porcentaje mayor, el 63,3% de los trabajadores mencionó que el turno que le generaba mayor somnolencia era el turno de noche. ¿Ya? Por lo tanto, estamos viendo, ¿cierto?, en estos simples tablas, que ya hay algunas diferencias, ¿cierto?, que después voy a mostrar algunas diferencias estadísticas más adelante, pero ya hay algunas diferencias que son bastante sustanciales al momento de comparar personas que trabajan solamente con turno diurno respecto a personas que trabajan con turno rotativo, ¿ya? Particularmente día-noche, porque pueden ser distintos esquemas de turnos, y pueden ser personas que trabajan día, tarde-noche, que no tan solo es importante la duración del turno, sino que también es importante la dirección del cambio de turno, ¿ya? Que uno habla de dirección hacia adelante o dirección hacia atrás, ¿ya? Hay otros sistemas productivos en los cuales trabajan especies de cuartos de turno, en fin, y ahí se hace un poquito más complejo. En cuanto a la evaluación de los factores de riesgo psicosocial para estos dos grupos, ¿cierto? A la izquierda de la pantalla tenemos el semáforo asociado a los factores de riesgo psicosocial del turno diurno y a la derecha del turno rotativo. Eh, los factores de riesgo psicosocial que se evalúan a través del ISTAT 21, en aquel entonces, el año 2015, ¿cierto?, que ahora se modificó, ya mencioné el cuestionario, presentaron algunas diferencias que también he destacado en esos recuadros en rojo. Eh, Partamos por el cuadro del turno diurno. Cuadro del turno diurno presentó, aquí tenemos que fijarnos, en rojo está el riesgo alto, es un semáforo, el amarillo en riesgo medio y el verde en riesgo bajo. Destacar que la doble presencia, que era una de las dimensiones que evaluaba este cuestionario, ¿cierto? Doble presencia pensando en qué, en términos muy sencillos, ¿cierto? La doble presencia es cuando el conductor, voy a enfocarme particularmente en nuestra población de estudio, el conductor estaba trabajando, pero su mente estaba en la familia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a lo mejor tenía un hijo o una hija enferma, o su señora estaba enferma, o había algún problema socioeconómico, en fin, y ese presentó un porcentaje elevadísimo, un 66,7%. Estamos hablando de un nivel de riesgo alto, ¿ya? En cambio, si nos vamos al semáforo asociado al personal que trabaja en turno rotativo, ¿ya?, presentaron en niveles altos. Aquí se me corrió un poco el cuadrito, ¿cierto? Porque el nivel de compensaciones y la doble las compensaciones particularmente, ¿ya? Tenía niveles de riesgo altos, pero no supera el 50%, ¿ya? Por lo tanto, en términos de conjugar todas las dimensiones, estamos frente a un sistema de turno que no presenta riesgo ante este sistema de evaluación, ya que es el sistema de evaluación de riesgo psicosocial. Pero si nos fijamos, particularmente en el trabajo activo y desarrollo de habilidades, presenta, aunque sea pequeño, un 3,3% en riesgo alto, y el apoyo social en la empresa y la calidad del liderazgo en un 10%, cosa que, si nos fijamos en el turno diurno, no se presentó. Ahí no había riesgo alto en cuanto a esas dimensiones. ¿Ya? Por lo tanto, nuevamente en este ejercicio de la comparación de los factores de riesgo psicosocial, también estamos viendo una diferencia. Evaluamos el impacto de los turnos sobre los trabajadores, eh, también con algunas sorpresas que ya nos veníamos sospechando producto del análisis de las variables anteriores. El turno diurno
presenta un nivel de impacto porcentaje mayoritariamente medio, un 67% aproximadamente. En cambio, el turno rotativo, ¿cierto?, presenta un nivel de impacto de medio de casi el 97%. ¿Ya? O sea, seguimos teniendo un desmedro del turno rotativo respecto al turno diurno. Disculpen, quería mencionar un poco y explicar por qué el tema de la doble presencia. Por qué no se da en el turno rotativo, pero sí se da en el turno diurno, ya en función de algunas inferencias que pudimos hacer? Bueno, las personas que trabajan en turno rotativo, ya que eventualmente trabajan de noche, tienen la opción de estar en el día en la casa, aunque debiesen estar, ¿cierto?, descansando, durmiendo, idealmente, pero ellos tienen la opción de poder interactuar con la familia, ¿ya? Porque ellos trabajan en la noche y en el día, cuando no están durmiendo, pueden tener relación con su familia, ¿ya? Por tanto, pueden estar un rato con los niños, ¿cierto? A lo mejor ayudar, jugar con ellos, en fin. En cambio, las personas que trabajan en turno diurno normalmente salen muy temprano, ya que esos turnos eran variables. El turno diurno partía el más temprano a las 6 de la mañana, el más tarde a las 9 de la mañana, y muchas veces ellos no lograban ver a la familia en todo el día, es decir, salían temprano de la casa cuando los niños, sus hijos estaban durmiendo, y llegaban en la tarde cuando los hijos también estaban durmiendo. ¿Ya? Entonces, eso generó, según nosotros, un riesgo por riesgo alto por doble presencia, en el caso del turno diurno, no así en el turno rotativo. ¿Ya? Ya mencioné respecto a esto, ¿cierto?, que el nivel de impacto fue mayor en el caso del turno rotativo, con un nivel de riesgo medio. ¿Ya? Afortunadamente, no se presentaron niveles de riesgo altos en ninguno de los dos casos, pero ya el nivel de riesgo medio es preocupante, porque ¿dónde está la diferencia entre que pase el riesgo medio a riesgo alto? ¿Cierto? A lo mejor la línea es muy delgada, ¿ya? La tasa de accidentabilidad, eh, que nosotros, es importante mencionar que nosotros no hicimos una separación como lo hicimos en otro estudio, en el cual hicimos una separación de las personas que habían presentado accidentes versus personas que no habían presentado accidentes, para justamente hacer una comparación respecto a esto. Acá no, la separación fue el tema de los turnos, por lo tanto, investigamos, ¿cierto?, cómo había sido la tasa de accidentabilidad de estas personas en el transcurso, ¿cierto?, de su vida laboral. Y en general tenía una tasa de accidentabilidad, el porcentaje importante de ellos no presentaban accidentes, ¿ya? Quizás algunos incidentes, como incidentes tales muy sencillos como, por ejemplo, ir retrocediendo en el camión y quebrar un espejo, ¿ya? Es un incidente, pero no accidentes serios. Lo otro es que hay que considerar también de que, si bien es cierto, se genera mucha empatía con las personas al momento de conversar con ellos, obviamente se les asegura su anonimato al momento de responder las preguntas, pero no es muy claro, y de hecho no mencionan cuando uno pregunta las causas del accidente. Normalmente se van por la tangente, ¿ya? En ningún momento se menciona que el porcentaje de accidentes fuera un producto de quedarse dormido, ¿ya?, ante el volante. Es un tema complejo, tema complejo. Finalmente, ¿cierto? Poco para ser respetuoso con el tiempo, hicimos algunas correlaciones en cuanto a accidentes y las variables que nosotros medimos, ¿cierto? Estrés, trastorno del sueño, impacto por turno y riesgo psicosocial. En las dos primeras columnas tenemos, estoy hablando de las columnas que están, la parte cuantitativa, está en la primera turno diurno, la segunda turno rotativo. Para el caso del turno diurno, encontramos solamente dos variables con una correlación significativa. En el turno diurno encontramos el estrés, ¿cierto?, como una variable que está relacionada significativamente con la accidentabilidad. Y la otra variable interesante fue una de las dimensiones del instrumento que medía el riesgo psicosocial, que era el apoyo social. Ojo que la correlación aquí es positiva porque el constructo, ¿cierto?, la pregunta de ese cuestionario tiene cualificación inversa. Es decir, que a mayor puntaje significaba que el apoyo era menor, ¿ya? Entonces, que indica de que las personas, encontramos una correlación entre la accidentabilidad y el apoyo social. Mientras menos apoyo había de la empresa hacia el trabajador, había una tendencia de accidentarse un poco mayor, ¿ya? Para el caso del turno rotativo, encontramos otra variable muy interesante, también dentro de los factores de riesgo psicosocial asociada a la accidentabilidad, que eran las compensaciones,
¿ya? Estamos hablando de las compensaciones y es importante, lo mencionó también el expositor anterior, el doctor Rivera, que aquí es muy importante que estamos tratando con seres humanos. ¿Ya? Por lo tanto, la compensación no necesariamente pasa por compensación económica, sino la compensación básicamente apunta hacia el reconocimiento laboral. ¿Ya? Por lo tanto, y acá también este constructo tenía el sentido de asignación numérica al revés. ¿Ya? Por lo tanto, mayor puntaje significa menor compensación. Y eso implica que se encontró diferencias, correlaciones significativas entre compensaciones, ¿cierto? Y estoy hablando de no compensación económica respecto a la accidentabilidad. ¿Ya? Entonces, eh, ¿cuáles son las conclusiones? Un poco para ir ya redondeando la presentación. Eh, la evaluación del estrés realizada a los conductores determinó para el turno rotativo la presencia de síndrome, ¿cierto? Estamos hablando de estrés, en los tres niveles, funcional, moderado y agudo. Por su parte, el turno diurno solo presentó conductores con niveles de estrés funcional y moderado. ¿Ya? O sea, punto en contra para trabajo rotativo, turno rotativo. Segunda conclusión, respecto a la presencia de trastornos del sueño, el turno rotativo presentó una mayor cantidad de casos que el turno diurno. Para los síndromes insomnio, somnolencia y síndrome de piernas inquietas, por su parte el turno diurno solo presentó un mayor número de casos para el síndrome de apnea del sueño. ¿Ya? Aunque esos porcentajes eran bastante similares. La evaluación de factores de riesgo psicosocial calificó al turno diurno con riesgo alto, nivel 1, asociado a la dimensión doble presencia, y el turno rotativo con riesgo bajo, ya que ninguna de las dimensiones arrojó un porcentaje mayor al 50%. ¿Ya? Hoy en día, lo mencioné hace un ratito, este instrumento, el ISTAS 21, que es el instrumento que se medía los factores de riesgo psicosocial en Chile, fue modificado porque particularmente la dimensión doble presencia, en muchos estudios que nosotros hicimos, tendía a una tendencia de riesgo alto. ¿Ya? Entonces, hubo una reponderación y un cambio en los constructos de ese instrumento. La medición del impacto por los turnos de los trabajadores clasificó al turno rotativo y diurno en riesgo medio, con un 96,7% y un 66,7% de la muestra respectivamente. ¿Ya? Es decir, que nuevamente tenemos un mayor porcentaje de personas que presentaban riesgo, un impacto de riesgo medio en el turno rotativo. El turno que presentó una mayor cantidad de accidentes correspondió al turno diurno, con un 16,7% en comparación del turno rotativo, aunque los porcentajes, ¿cierto?, son relativamente similares. El análisis de correlación determinó que existe relación entre la accidentabilidad y las variables evaluadas, presentándose correlaciones significativas para el turno diurno entre accidentabilidad, estrés y apoyo social, dimensión 3 de los riesgos psicosociales, y por su parte, para el turno rotativo, presentó una correlación significativa solo entre accidentabilidad y compensaciones, que corresponde a la dimensión 4 de los factores de riesgo psicosocial evaluados, ¿cierto?, en Chile. En esa época, estamos hablando del año 2015. Bueno, este es un resumen, ¿cierto?, bastante sucinto de esta investigación que fue publicada en el año 2017, ¿cierto?, en la revista chilena, Ciencia y Trabajo. Por lo tanto, ahí dejo la referencia por si alguna persona está interesada, puede bajarlo de internet sin ningún problema y ver los detalles que por un tema de tiempo obviamente uno no puede presentar en la exposición. Eh, Sin más que decir, quedo atento a las posibles consultas. Voy a dejar de compartir.